Bueno, muchas gracias, Ricardo. Me sumo a los agradecimientos tanto de Fernando como de Lidia. Muchas gracias a todos por acompañarnos un año más en una nueva edición de Panorama Internacional. Yo en esta ocasión he decidido dedicar mi artículo al estudio de la situación de la seguridad y la paz en el mundo, ¿no? Porque hay una serie de acontecimientos como la guerra de Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás o la sucesión de golpes de Estado en el Sahel que se han producido en un lapso de tiempo muy reducido. Y esto no es casualidad, sino que responde a una serie de tensiones geopolíticas entre una potencia establecida, como es Estados Unidos, y una potencia emergente, como es China, que está intentando revocar o cuestionar ese orden internacional establecido, ¿no? Y esto ha generado un aumento de los conflictos a nivel global. Y esto es un poco de lo que va el artículo y cómo se va a estructurar la presentación, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de cuáles han sido estos acontecimientos que han contribuido al deterioro del contexto de seguridad global. En el segundo apartado veremos cómo están reaccionando los distintos países a nivel militar ante este deterioro de la situación. En el tercer punto veremos cómo la tecnología está siendo el factor determinante en las guerras y cómo los conflictos que se están disputando actualmente no tienen nada que ver con los que se lucharon en la segunda mitad del siglo XX. Y luego, en el cuarto punto, pues veremos cuáles son los principales focos de tensión y los actores que participan en cada uno de ellos, ¿no? Bien, para contextualizar un poco el artículo, me gustaría retrotraerme primero a 1989, cuando también se produjo otra alteración de los poderes establecidos con la victoria de con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el triunfo del orden internacional, ¿no? En ese momento, el sistema liberal capitalista defendido y promovido por Estados Unidos había vencido a este modelo político y económico que defendía la Unión Soviética. Y esto dio lugar al inicio de la Pax Americana, que es este periodo de estabilidad que hemos vivido hasta hace relativamente poco, marcado por la cooperación en materia de seguridad, el libre comercio y la globalización como elementos de contención bélica, ¿no? Entonces, en ese momento, los países dejan de invertir en defensa. Había vencido el sistema liberal capitalista, no había ningún enemigo, por lo que no había necesidad de defenderse, ¿no? Entonces, los países, esos recursos que liberan de los presupuestos de defensa, se permiten dedicarlos a otros pilares del estado de bienestar, como es sobre todo la educación, el fortalecimiento de las infraestructuras o la sanidad, ¿no? Es lo que se conoce como el dividendo de la paz. Y es verdad que nos atravesamos un periodo de gran estabilidad, pero hay una serie de acontecimientos que vuelven a poner en entredicho la credibilidad del orden internacional global, ¿no? Como ya ha mencionado Lidia, uno de ellos es el atentado del 11S y sobre todo cómo Estados Unidos reacciona planteando esta guerra contra el terror y la guerra en Irak, ¿no? De una forma muy unilateral, sin recibir la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, o, aunque no está contemplado en el gráfico, la crisis financiera global, ¿no? Que muestra la debilidad del sistema capitalista que Estados Unidos había exportado y al resto del mundo. En ese momento empieza también un periodo de inestabilidad en la zona del norte de África, con todo el inicio de las primaveras árabes. Empieza también a cuestionarse pues, esa credibilidad del orden internacional global y empiezan a aumentar los conflictos. Desde el año 2012, los conflictos, todas las formas de conflictos a nivel mundial no han dejado de crecer, ya sean los conflictos entre estados, entre grupos armados dentro de un estado, entre un gobierno o un grupo armado, o la represión contra civiles de forma violenta. Actualmente nos encontramos en el momento más peligroso y más conflictivo desde la Segunda Guerra Mundial, con un total de 180 conflictos disputándose en el mundo. Y quizás lo más preocupante es que, si atendemos a las tendencias de militarización, parece que es una tendencia que no va a revertirse, sino que más bien al contrario. Nos encontramos ahora mismo en un momento de crecimiento exponencial del gasto militar, ¿no? Parece que los países se están preparando para volver a enfrentarse en una guerra. En el año 2023 se alcanzó el récord de gasto militar global con 2,44 billones de dólares, lo que supone un crecimiento del 7% respecto al año 2022. Es verdad, algunos pensaréis que hay dos
conflictos de alta intensidad ahora mismo disputándose en el tablero geopolítico internacional, pero es que llevamos 8 años de crecimiento ininterrumpido. Si atendemos un poco por países, Estados Unidos es con gran diferencia el que más gasta, ¿no? Invierte cerca del 3,5% del PIB. Pero China es el que tiene el mayor número de efectivos, es el que tiene la armada más grande y es el país que cuenta con la mayor fuerza aérea en el continente asiático. Además, China no preocupa solamente por el número de efectivos, sino por la capacidad de innovación militar. Estados Unidos está ahora mismo muy preocupada, está viendo como su particular momento Sputnik, dándose cuenta de que realmente los chinos llevan 30 años en un proceso de modernización de sus fuerzas armadas y están consiguiendo logros que ellos mismos no han conseguido, ¿no? Recientemente se ha probado un arma hipersónica que es capaz de dar la vuelta a la Tierra a una velocidad 5 veces superior a la velocidad a la que discurre el sonido, ¿no? En el caso de Rusia, Rusia está poniendo toda su capacidad económica al servicio de la guerra, ¿no? Ahora mismo Rusia está destinando alrededor del 6% del PIB, equivalente también al 16% del gasto público, a financiar la guerra en Ucrania. El número de empresas dedicadas a la defensa se ha triplicado en solo 2 años y hay unos 3 millones de personas dedicándose a abastecer las necesidades militares en turnos de 6 días a la semana, 3 turnos al día, ¿no? ¿Y Europa? Os preguntaréis. Pues Europa es verdad que ha realizado importantes esfuerzos en los últimos años. En el año 2023 alcanzó un máximo de 270.000 millones gastados en defensa y es verdad que hay numerosas iniciativas que tecnológicamente se están probando, ¿no? Como por ejemplo el Eurofighter, el Eurodrone o el futuro sistema aéreo de combate que está liderado por Indra y por Airbus, ¿no? Sin embargo, sigue sin ser suficiente porque Europa no es capaz de defenderse sola de la amenaza para la seguridad que supone Rusia. Depende de la OTAN para ello. Y prueba de lo que estoy comentando es que Finlandia y Suecia, a pesar de estar en la Unión Europea y tener garantizadas la defensa mutua con el artículo 42.7 del Tratado de la UE, han decidido también ingresar en la Alianza Atlántica, ¿no? Para asegurarse esa protección en caso de ataque ruso. Y no es de extrañar que Europa no sea capaz de defenderse sola, porque si atendemos a los datos, en el año 2014, cuando Rusia ya estaba iniciando la anexión de Crimea, solamente había 3 países que cumplían el compromiso de gasto de la OTAN y 2 de ellos actualmente no forman parte de la Unión Europea. En el año 2024, cuando ya hay un conflicto de alta intensidad disputándose en suelo europeo, todavía hay 8 países que siguen sin cumplir con el compromiso de destinar el 2%. Si os acordáis de que Rusia está destinando el 6%, imaginemos, ¿no? Lo que ahora mismo el umbral del 2% supone el mínimo. Tenemos que incluso destinar más gasto en defensa para defendernos de Rusia. Y es cierto que es importante medir cómo se invierte el dinero en defensa, pero lo que verdaderamente ejerce como elemento de disuasión es el estado de los arsenales nucleares. Actualmente se ha reducido en bastante cuantía el número de cabezas nucleares que hay en el mundo. A finales de la Segunda Guerra Mundial había unas 70.000 y ahora en suma podemos tener unas 12.000, ¿no? Sobre todo concentradas en los arsenales de Estados Unidos y de Rusia. Quizás la principal diferencia es que la tendencia que veíamos en los últimos años era hacia el desarme. Sin embargo, en los últimos años también estamos viendo cómo los países han decidido embarcarse en un proceso de modernización de sus ojivas, ¿no? Rusia ya ha anunciado que tiene el 95% de sus capacidades nucleares totalmente modernizadas y en Estados Unidos hay una serie de proyectos como el Sentinel o el desarrollo de la cabeza V-93 para sustituir a los submarinos que tiene desplegados por el mundo. En el caso de China vemos que todavía tiene un gran margen de recorrido para igualarse al resto, a las 2 potencias nucleares, pero es verdad que está avanzando a pasos agigantados y, de acuerdo con Pekín, en el año 2030 pretenden tener 1.000 cabezas nucleares, ¿no? Lo que ya le daría un arsenal bastante considerable.
Y además lo más preocupante de todo esto es que este desarrollo nuclear que se está produciendo ahora está ocurriendo en un momento en el que ha colapsado la arquitectura de seguridad internacional. Todos los tratados de desarme recíproca de inversiones que habían firmado Estados Unidos y Rusia durante los años 60 y 70 se han retirado, ¿no? Ya son inválidos, con lo cual estamos un poco saltando sin red. Y es cierto que es muy importante medir cuál es la capacidad ofensiva de un país en función del tamaño de sus ejércitos, del dinero que invierte en defensa o del estado de sus arsenales nucleares, pero en los últimos años lo que realmente ha marcado la diferencia en los conflictos ha sido la aplicación de la tecnología, ¿no? Y la innovación tecnológica a las Fuerzas Armadas, que esto es lo que ha hecho que en las guerras ahora mismo ya no se disputen solamente en el frente, sino que tienen una capacidad de alcance muchísimo mayor. Y vemos efectivamente cómo la tecnología ha ampliado las esferas donde se disputan los conflictos, ¿no? A los tres dominios tradicionales, tierra, mar y aire, recientemente se les ha añadido el espacio y el ciberespacio. Pero es que incluso si acudimos a los dominios tradicionales, podemos ver cómo la tecnología está cambiando totalmente la relación, puede cambiar totalmente la relación de fuerzas en conflicto, ¿no? Y para ello hay que ver qué es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? El mayor laboratorio bélico recientemente. Y vemos cómo los drones, ¿no? Estos vehículos aéreos o navales no tripulados, han sido capaces de revertir el poder militar de Rusia. En el caso del dron turco Bayraktar, consiguió repeler las fuerzas rusas en el inicio de la invasión, cuando intentaba tomar Kiev, ¿no? Y en el caso del dron Magura V5, de fabricación ucraniana, además, ha infligido importantes daños a la flota rusa en el Mar Negro, ¿no? Consiguiendo reabrir de nuevo el canal de exportación del trigo. Entonces vemos cómo un país como Ucrania, que no tenía fuerza aérea y no tenía capacidad naval, está consiguiendo repeler los ataques de otro país, Rusia, que militarmente era superior, ¿no? Y a medida que los países dependen cada vez más de los sistemas de comunicación, la primacía en el espacio adquiere una posición más relevante, ¿no? Perder esta ventaja en el espacio significa perder la guerra en la Tierra. Y el espacio se ha vuelto pues, mucho más multipolar y un dominio donde hay muchísima más conflictividad, ¿no? De hecho, se dice que la Tercera Guerra Mundial probablemente empiece en el espacio. ¿Y esto por qué es? Porque los países compiten por intentar tener la red satelital más extensa que el resto. Vemos cómo en el año 2023 había 7.560 satélites desplegados, casi todos en la órbita LEO, la más cercana a la Tierra. Casi todos ellos, además, son estadounidenses. Y aquí me gustaría apuntar que hay pues, algunos fallos de contabilización, porque Estados Unidos sirve como lanzadera para satélites de otros países. Pero sobre todo China está lanzando cada vez más satélites al espacio, tanto para usos de comunicación como sobre todo usos militares, ¿no? Y vemos cómo los satélites, por ejemplo, han sido capaces también de otorgar cierta ventaja a las Fuerzas Armadas ucranianas, en concreto los satélites de Starlink, de la empresa de Elon Musk, que consiguieron afianzar el sistema de comunicación de las Fuerzas Armadas ucranianas y supusieron una ventaja importante. De hecho, tanto es así que Rusia consideró que si Ucrania hacía uso de los satélites de una empresa privada, pues estos satélites automáticamente se convertían en un objetivo legítimo para los rusos, ¿no? Este podría ser una de las formas en las que comenzaría la guerra en el espacio. Sin embargo, los países, sobre todo, cuentan con capacidades antisatélite, ¿no? Son Rusia, China, India y Estados Unidos los que desde la Tierra han conseguido explotar, o sea, lanzar un misil para hacer explotar los satélites en la órbita LEO, que podría ser otra de las formas en las que se iniciaría esta Tercera Guerra Mundial espacial. Algo que no ha ocurrido todavía, por cierto.
Mientras que en el espacio no ha empezado este conflicto, otro de los dominios donde los países se encuentran en guerra permanente es en el ciberespacio. El ciberespacio, porque al final tiene una serie de características que le hacen el dominio preferido para los conflictos, ¿no? Y es que no existen fronteras en el ciberespacio, con lo cual tampoco hay soberanía. No hay un marco jurídico vinculante, a pesar de que se ha intentado en numerosas iniciativas. Y además es muchísimo más fácil de atacar que de defender. Es decir, cualquier persona con un ordenador y con acceso a Internet puede infligir daño en las infraestructuras críticas o estratégicas de un país, ¿no? Y además el hecho de que Internet garantice un elevado nivel de anonimato permite a los países, como ha comentado Lidia, pues esconderse, parapetarse detrás de actores estatales sin necesidad de responsabilizarse de sus actos. Bien, una vez hemos visto cuáles son las capacidades militares, nucleares y las distintas formas de conflicto que pueden ocurrir, a mí me gustaría que aterrizásemos un poco más todo esto para ver cómo se puede trasladar a un conflicto, si va a ocurrir o no, en los distintos escenarios, ¿no? Vemos cómo, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania, hay una coalición de países revisionistas que buscan revocar el orden internacional establecido y liderado por Estados Unidos en cada una de sus zonas de influencia, ¿no? Son China, Irán, Rusia y Corea del Norte en menor medida. Todos estos países están intentando ejercer pues, presiones en estas zonas de influencia y lo que delimita 3 escenarios la posibilidad de que se desarrolle un conflicto. En 2 de ellos, en Oriente Medio y en Europa del Este, ya hay un conflicto en activo y solo faltaría un conflicto más en la región del Indo-Pacífico para que se desbordase el sistema de seguridad internacional y se pudiese provocar un conflicto a mayor escala, ¿no? Analizando un poco cuáles son las estrategias que utiliza cada uno de los actores en su zona de influencia, vemos cómo Irán, que ha sido un Estado revisionista desde 1979, ha creado una red de milicias estatales que lo que hace es a las que les presta apoyo militar y apoyo financiero y le han sido muy útiles para llevar a cabo una serie de acciones, pero sobre las que no quiere responsabilizarse, ¿no? Esta forma de guerra asimétrica que está planteando está siendo extremadamente efectiva porque, por ejemplo, vemos cómo los hutíes sí que están atacando los barcos, las redes comerciales internacionales y Estados Unidos, en lugar de responder directamente a Irán, está atacando de vuelta a los hutíes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia? Que alguna de las milicias controladas por Irán, véase Hezbollah, por ejemplo, pues lleve a cabo una acción que requiera de mucha contundencia por parte de los aliados occidentales, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Algo que, por lo que ha demostrado recientemente, pues Teherán no está interesado en que ocurra. En el segundo escenario vemos cómo Rusia está planteando también un conflicto a mayor escala, principalmente porque Rusia rechaza la arquitectura de seguridad creada después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Rusia necesita como esta zona de amortiguación, llamado el extranjero próximo, para defenderse en caso de un ataque del enemigo. El enemigo es la OTAN en este caso. Y por eso es por lo que no puede soportar el hecho de que Ucrania, Georgia o Moldavia ingresen en las alianzas occidentales, ¿no? Vemos cómo para Rusia la guerra en Ucrania se ha convertido en algo totalmente vital, mientras que Estados Unidos lo ve como un conflicto donde le está desgastando militarmente a Rusia sin intervenir directamente, ¿no? Además, este conflicto, que inicialmente parecía mucho más regional, últimamente vemos cómo se ha internacionalizado con cada vez más apoyo militar, por ejemplo, de Corea del Norte o de Irán a Ucrania y más involucración por parte occidental hacia Ucrania. Vemos cómo para castigar este apoyo occidental que los socios occidentales están prestando a Ucrania, Rusia ha desplegado una cantidad de estrategias distintas para atacar la OTAN, ¿no? Entonces, hemos visto campañas de desinformación durante las elecciones europeas y recientemente los altos cargos de la OTAN
están advirtiendo de una campaña de sabotajes en redes críticas, en redes ferroviarias críticas, que están provocando importantes retrasos e incluso están aumentando la violencia y los ataques con los que los rusos están atacando en suelo europeo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues que Rusia probablemente no vaya a contentarse únicamente con Ucrania, ¿no? Primero se anexionó Crimea, luego ha seguido con otra parte de Ucrania y probablemente nada les pare. La OTAN estima que en un plazo de 5 o 7 años, dependiendo de cómo se desarrolla actualmente el conflicto en Ucrania, Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN y probablemente sea los bálticos, que también considera su zona de influencia. Y en tercer lugar llegamos a China, ¿no? China y Estados Unidos se enfrentan actualmente a una década decisiva por la hegemonía. Algunos analistas consideran que China no está aspirando a una hegemonía internacional, sino que lo que quiere es tener un papel hegemónico en su zona de influencia. Y en este sentido adquiere Taiwán una importancia muy relevante por su papel, por su ubicación estratégica en el mar de China, pero también porque simboliza el fin de la era de la humillación, ese momento en el que China estaba bajo tutela exterior. Desde el año 2020 hemos observado cómo China cada vez más ha ido aumentando la agresividad en sus salidas exteriores, ¿no? Con maniobras muchísimo más agresivas que incluso simulan la toma de la isla, y probablemente el mayor punto de tensión se alcanzó con la visita de Nancy Pelosi en agosto de 2022. Ahora mismo el riesgo de conflicto es elevado en la región porque todavía no ha ocurrido, ¿no? O sea, no ha ocurrido ningún conflicto porque no se han traspasado ninguna de las líneas rojas, pero no se descarta que pueda ocurrir en un futuro próximo. ¿Y cómo puede reaccionar Estados Unidos o cómo va a reaccionar, ¿no?, ante estos desafíos que le están planteando? Pues Estados Unidos, como potencia establecida, no va a retroceder en ninguno de los escenarios, no podría hacerlo tampoco, pero tampoco puede vencer a los tres aliados del nuevo eje del mal. Necesita colaborar con todos los países occidentales, ¿no? Y en este sentido pues preocupa bastante el resultado de las elecciones estadounidenses del próximo noviembre, que en caso de ganar Trump pues normalmente se ha caracterizado por ser bastante unilateral en sus decisiones. Y además, en este sentido, desde el punto de vista estadounidense, me gustaría apuntar que Estados Unidos puede perder la guerra en cada uno de los escenarios y aún así mantenerse como potencia hegemónica, ¿no?, por la ventaja tanto económica, militar y por la ventaja geográfica que tiene sobre el resto de países. Y con esto concluyo. Existe una percepción generalizada de que nos encontramos en el momento más peligroso desde 1939 y no quiero ser pesimista, pero es verdad. Actualmente la conflictividad en el mundo ha aumentado y se está produciendo en un momento en el que el orden internacional se está desmoronando, ¿no? ¿Qué es lo que puede salvarnos quizás de un conflicto a mayor escala? Pues que al final los intereses económicos cruzados, la globalización, sigue siendo uno de los garantes últimos de la estabilidad, ¿no? China no puede formar una alianza homogénea anti-Estados Unidos, ni Estados Unidos puede formar una alianza homogénea anti-China, con lo que bueno, podemos ver cómo el libre comercio y la globalización siguen actuando como red. Desde el punto de vista occidental, a mí me gustaría apuntar que este nuevo eje del mal, que parece muy cohesionado, lo cierto es que no es así, ¿no? Históricamente han desconfiado los socios entre ellos. Además, Rusia es revisionista en Europa, pero no es revisionista en Asia, y al contrario ocurre en China, ¿no? Rusia e Irán compiten por colocar su petróleo en el mercado asiático, con lo cual estas fisuras se pueden aprovechar para tener algo de ventaja competitiva por parte de los aliados occidentales. Y por último, el hecho de que los países hayan avanzado tantísimo tecnológicamente en cada una, en su armamento, en el desarrollo militar, pues puede fortalecer esta doctrina de la destrucción mutua asegurada, ¿no? El hecho de que todos los países sepan que son capaces de aniquilar a la humanidad
puede ser lo que finalmente la salve de la destrucción. Y con esto concluyo. Muchas gracias.